Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Yes. Sí. Hoy día hay. ¿Ah? ¿Ah? Ya. Vamos a orar. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tú nos salvaste con la sangre de Jesús. Y gracias por permitirnos a construir una iglesia en esta tierra para que pueda aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Nosotros que iremos al cielo, queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia, así que vivamos una vida de gloria a Dios. Muchas personas en la tierra de Perú están esperando tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a predicar el Evangelio a nuestras familias y a muchas almas pobres en Perú. Por favor, usa nuestra iglesia para que podamos predicar el Evangelio a muchas personas, y también te pedimos que nos des poder para este trabajo. Habrá un seminario de la Biblia en este noviembre. Por favor, ayúdanos para abrir nuestra boca para que pueda predicar el Evangelio a nuestra familia y vecino. También queremos que podamos edificar nuestra fe por medio de este seminario. Por favor, Espíritu Santo, esté con nosotros juntos, que manifiestes tu obra. Creemos que en esta hora que tú eres Cristo, estás aquí. Por favor, alimentanos nuestro espíritu como necesario. Cámbianos para que podamos ser como tus hijos a través de la palabra de hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Busquemos Ruth, el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 19. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 19. Yo leo. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemi? Y ella les respondía, no me llaméis Noemi, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamaréis Noemi, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. 22, leamos juntos. Así volvió Noemi y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Continuando con la última lección, continuaremos aprendiendo sobre el libro de Ruth. Aprendimos el contenido hasta el capítulo 1, versículo 18 de Ruth. Hubo un incidente trágico en el que la familia de Elimelech emigró a la tierra de Moab para escapar de la hambre de Belén. Después Noemi quiere regresar a su ciudad natal y aconseja a sus dos nueras que se queden atrás y no las sigan y sufran. Orfa dejó
a Noemí, pero Ruth la siguió. Ruth siguió a Noemí con un corazón que se aferraba a la fe en Jehová Dios que había aprendido de su suegra Noemí. A través de esto, pudimos pensar en la iglesia que juega un papel como madre de nuestras almas. Cuando Noemí ve que Ruth está decidida a ir con ella, ya no la obliga a regresar a Moab. Las dos viudas partieron juntas hacia Belén. Cuando regresaron, como se dice en el versículo 22, llegó el momento de comenzar la siega de la cebada. Ya casi es abril. Mucha gente la reconoce y dice, ¿no es esta Noemí? Quizás su comportamiento mostraba rastros del dolor extremo que había experimentado. Vamos a ver 19, otra vez, 19, versículo. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Esto significa, no es esta Noemí, esto significa, ¿es ella realmente la Noemí que conocimos? ¿Se refiere a esa Noemí, la esposa de Elimelech, un noble de Efrata? Pero, ¿a dónde ha ido su marido y sus dos hijos? Y han vuelto como un mendigo y una viuda con otra viuda. ¿No es esta Noemí? Hay momentos durante nuestra vida cristiana es los que recibimos juicios y burlas de quienes nos rodean. Este tipo de burlas es una expresión que no comprende la disciplina ni la providencia de Dios para apartarnos de nuestros malos caminos. Hay personas que cometen grandes pecados y se alejan de la iglesia y de la fe. Esas personas son disciplinadas por Dios y el gozo de la fe desaparece. Si las personas son verdaderamente salvas, entonces tendrá el deseo de regresar a la iglesia por fe. Sin embargo, cuando intentan volver a Dios, hay pensamientos en su corazón que les hacen dudar. Cuando regresan a la iglesia, siente una carga anticipando el juicio y la actitud crítica de los miembros de su misma comunidad de fe. Cuando está lejos de Dios, duda en regresar a la iglesia, se preocupa el juicio y la actitud crítica de los creyentes de la misma comunidad de fe. Lo más difícil en nuestra vida cristiana no es la persecución exterior. No es de alguna manera natural la persecución de exterior. Algo muy difícil de hacer en la vida cristiana es no recibir comprensión, o sea, la medida desde dentro. En otras palabras, no son reconocidos por sus hermanos y hermanas en la iglesia. Alguien estaba fuera de la iglesia o cuando es disciplinado por una falta, o cuando los errores significativos de alguien causan problemas o confusión. No podemos aceptar tales pecados y actos culpables con una actitud de tolerancia o permisividad. En cambio,
se debe orar por los santos que son el objetivo, también cuidarlos y darles fuerza para ayudarlos a resucitar. En vez de una medida que esté precedida por el amor, los ojos llenos de duras críticas y palabras susurrantes, el acto en sí es el de una persona que niega la obra de Dios. Es un acto que no ayuda al avance del caminar del Señor a través de la iglesia. ¿Qué diablos en ese juicio? ¿Qué diablos en ese juicio? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es? Vamos a pensar. ¿Cuál es el origen? Es orgullo. Es orgullo. Uno se ve a sí mismo como perfecto, mientras que considera al otro como alguien detestable. Solo cuando se lo quita de la boca se siente bien. Esto no puede ser más que una actitud muy poco creyente. Vamos a buscar San Mateo. Tenemos que marcar Ruth, libro de Ruth. San Mateo, capítulo 7, versículo 1. San Mateo, capítulo 7, versículo 1. Yo leo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? 5, leamos juntos. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Es verdad. Es palabra de Dios. Seguramente seremos criticados con las mismas críticas que criticamos. ¿Quién criticas más? ¿Quién? En otras palabras, las personas que más critica a los demás reciben más críticas. ¿A quién se le da la mayor medida de consideración? ¿A quién? Aquí dice, con la medida con que medís, ¿o será medido? Es verdad también. Si he medido a alguien con amor, mi madurez también será medido con ese amor. Cosechan lo que siembran. ¿Por qué? Porque Dios existe, ¿no? Y en lugar de mirar la paja en el ojo de otra persona, no deberíamos mirar primero la suciedad del tamaño de una viga en nuestro propio ojo. Las personas que son buenas mirando a los demás no son buenas mirándose a sí mismas. Es verdad. No se preocupen por otras personas. Si tiene alguna preocupación, puede orar por ella. No es necesario demostrarlo mediante expresión faciales, palabras o acciones. Todo lo que tengo que hacer es hacerlo bien, ¿no? Las personas que juzgan mucho seguramente serán juzgadas más tarde por sus errores. Está escrito en la Biblia.
Las personas que juzgan mucho no pueden soportar el juicio que les llega. No hay necesidad de juzgar a los demás, solo tengo que hacerlo bien. Vamos a volver. Ruth, capítulo 1, versículo 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemi? Aquí dice, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemi? No hay absolutamente ninguna necesidad de este tipo de tonterías. Debemos pronunciar palabras que nos edifiquen unos a otros. No deben salir de nuestra boca palabras que critiquen o provoquen a los demás. Pero incluso en esto, la postura de Noemi fue muy correcta. Debido a que tuvo la actitud correcta ante Dios, pudo superar el desprecio y la burla de la gente hacia ella. Versículo 20. Ella les respondía, no me llaméis Noemi, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Podemos ver claramente la actitud que tiene Noemi al aceptar sus dificultades. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemi reconoce que ha sido disciplinada por Dios Todopoderoso. Y confiesa humildemente que esto sucedió en su vida debido a la intervención de Dios. Podemos ver que Noemi realmente se está arrepintiendo. El verdadero arrepentimiento supera incluso el desprecio y el ridículo humanos. Puedo ser disciplinado por mis pecados, mi indignidad, mis malas acciones y mis defectos. ¿Qué significa que no puedo regresar a la iglesia y la reunión porque tengo miedo del desprecio y la burla de la gente hacia mí que surgirá en ese momento? ¿Qué significa? ¿Qué se refiere a reaccionar ante este desprecio y burla con ira, despresión? Es una evidencia de que la persona no se arrepiente verdaderamente ante Dios, ¿no? Segunda de Samuel, capítulo 16, Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 5. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 5. Yo leo. Y vino el rey David hasta Buhurim. Y aquí salía uno de familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. 8 leamos juntos.
Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Cuando el rey David huyó de Jerusalén para escapar de la rebelión de Absalón, en ese momento, un hombre llamado Simei sigue a David y lo maldice. Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Lo trata descaradamente como pecadores y personas indignas. En aquel tiempo, los soldados que seguían a David salieron diciendo: le cortamos la cabeza a Simei. Siguiente versículo 9. Entonces, Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor rey? Te ruego que me des pasar y le quitaré la cabeza. Le cortamos la cabeza a Simei, este perro muerto, con una sola espada. ¿Qué dice David? 10. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Y él así maldice. Es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá? ¿Por qué los haces así? 11 leamos juntos. Y dijo David a Abisai y todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. En el versículo 10 dijo que si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Entonces, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Esto es lo mismo que la confesión de Noemí. Porque el grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, esas palabras me las dio Dios Todopoderoso a través de esa persona. Sí, me equivoqué. Realmente necesito arrepentirme ante Dios. El verdadero arrepentimiento supera incluso el desprecio y el ridículo humanos. Cuando está separado de la iglesia y de la comunión debido al pecado y a cosas indignas, por si acaso no puede regresar por miedo al desprecio y al ridículo, o acepta ese desprecio y burla con ira o desprecio, esa persona no está verdaderamente arrepentida. Aquellos que verdaderamente se arrepientan pueden esperarlo y regresar. Puede esperar las críticas, el ridículo y el desprecio desde dentro. También podemos hallar este hecho a través del caso de Job. Job experimentó un sufrimiento que no podía comprender ni explicar completamente, pero conocía su lugar como ser creado ante Dios Todopoderoso. Y cuando se arrepiente humildemente, su relación con Dios se restaura y finalmente vive una vida bendecida. Noemí también dijo: porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. A través de esta confesión, aprendemos una manera cristiana de superar el dolor. Cuando estamos en medio de las tribulaciones,
de la vida. Tenemos una vida limitada. Dios es ilimitado. Debemos reconocer con precisión mi posición ante Dios. Y es aceptar por fe que Dios es quien puede resolver todos los problemas. Solo aquellos que creen en Dios como Todopoderoso pueden reconocer que el sufrimiento experimentado en ese mundo es parte de la providencia de Dios. Y puede pensar que debe haber una razón por la cual me hizo sufrir. Además, podemos estar seguros de que solo Dios puede salvarnos de este sufrimiento y podemos esperar tranquilamente la salvación de Jehová. Cuando reconocemos la providencia de Dios Todopoderoso y confiamos en ese poder, nos damos cuenta de que podemos superar esta dificultad. Vamos a volver. Ruth, capítulo 1, versículo 20. Versículo 20, 1:20. Tenemos que marcar este capítulo. 20. Y ellas les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí significa alegría. Y Mara significa sufrimiento. Porque les dice Noemí que la llamen Mara en lugar de Noemí. ¿Por qué? Está decidida a no olvidar el sufrimiento que sufrió en Moab y a aprender de él y no repetirlo. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Esta frase no es una expresión de sarcasmo, queja ni burla. Podemos verlo como una expresión de la determinación de aceptar de providencia y la voluntad de Dios con fe y ahora creer, obedecer y seguir solo a Dios. Es una vida que comienza con Noemí, pasa por Mara y termina con Noemí. Es decir, es una vida que comienza con alegría, pasa por sufrimiento y finalmente termina con alegría a través de la fe. Parece que su nacimiento fue una alegría para los padres de Noemí. Y Noemí se casó con un miembro de una familia prominente de Belén. Sin embargo, experimenta las mayores dificultades de su vida después de seguir a su marido hasta Moab para escapar de la hambre. Perdió a su marido, a sus 2 hijos y se separó de una nuera. No obstante, más tarde la alegría, o sea, Noemí vuelve a ser restaurada a través de el heredero de redimir. Nuestra vida cristiana se parece a esto. Alegría del nacimiento, dificultades de la vida. Y por medio de esa dificultad se encuentra al Señor y obtiene el gozo de la vida eterna. Noemí, Mara y Noemí. ¿No es lo mismo? En el desierto, los israelitas que salieron de Egipto, liderados por Moisés, echó un árbol en una agua amarga llamada Mara, según la palabra de Dios, y el agua amarga se volvió dulce. ¿Saben? Ese un árbol echado simboliza la cruz.
no recibimos el gran gozo de la vida eterna en el momento en que Jesús la cruz entra en nuestras amargas vidas. El amigo sufrimiento que cada uno de nosotros soporta puede ser la guía de Dios para que cada uno de nosotros cambiemos de rumbo. Así como Noemí enfrentó las amargas dificultades de la vida y regresó a su ciudad natal de Belén, el pueblo de Jehová. A veces, cuando una persona camina en la dirección equivocada en la vida, hay momentos en que Dios permite que una persona tenga dolor y sufrimiento amargos para alejarla de allí y regresar a Dios. Si Noemí hubiera llegado a ser muy próspera en la tierra de Moab, habría regresado a Belén. Probablemente no. Después de pensar por amargas dificultades como las de Mara, puedo ver que fueron unos azotes que me llevaron a la alegría. Yo, antes de ser salvo, mi vida no tenía sentido y desorientado. Incluso después de ser salvo, tuve muchas dificultades. Pero después de que pasó, me di cuenta, Dios quería usarme rápidamente. Muchas cosas tenían sentido y en lugar de simplemente quedar como Mara en mi vida, llegué a verlas como herramientas agradecidas que conducen a la alegría. Algunas personas se encontrarán con dificultades y dolores tan extremos que la recuperación puede parecer difícil, pero aún no conocemos esa vida. Aún no ha terminado. Debemos regresar con la confianza de que Dios no terminará así. Si cometió un error, definitivamente debe darse la vuelta y arrepentirse. Debemos creer en la providencia de Dios y correr de nuevo con alegría, o sea, Noemí, no con sufrimiento. 21. Versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, porque me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Cuando Noemí salió de Belén, se llevó consigo un marido poderoso, 2 hijos mayores y muchas riquezas. Pero después de 10 años, en una tierra extranjera, su marido y sus 2 hijos finalmente murieron. Y se separó de una nuera, ahora regresa con las manos vacías y desesperada, sin esperanza de redimir el legado familiar. Cuando los creyentes abandonan a Dios, no pueden evitar una vida desolada. Su vida seguramente quedará arruinada. Esto es lo que sucede si solo espera abundancia material y abandona la voluntad de Dios, poniendo la fe en seguro lugar. Es posible que se permita una abundancia material por un tiempo, pero nunca podrá esperar una vida espiritualmente rica. Tengan en cuenta que si la vida cristiana no es la máxima prioridad en cada decisión de su vida, es allí donde comienzan los problemas.
Mírame, en el momento que le doy la primera prioridad en mi vida a otra cosa, mi vida de fe parece pensar a segundo lugar, pero nunca pasa a segundo lugar. La vida cristiana que ha perdido su primer lugar sigue cayendo al tercer, cuarto y quinto lugar. Al final, no se puede encontrar vida cristiana en esa vida. Las personas que se han alejado de la iglesia no estaban débiles en su fe desde el principio. Renunció a su puesto del primer lugar, pasó a ocupar el segundo lugar y luego gradualmente se fue quedando atrás por lo que se alejó de la iglesia. Proverbios 6. Proverbios 6. Proverbios 6, versículo 26. Proverbios 6, versículo 26. Leamos juntos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza de preciosa alma del varón. Una persona que es engañada por el mundo y abandona su vida cristiana. Una persona que salió al mundo como una ramera. ¿Qué le pasa al final en esa persona? ¿Qué le pasa? Será reducido un bocado de pan. Dice, Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Corazón de algunos, de hermanos, ahora está no con Dios. Está con YouTube, con Netflix, con Facebook, con dinero. Ya, sí. Ahora va a ser como esto. Porque a causa de mujer ramera, el hombre se ha reducido a un bocado de pan. Una persona que salió al mundo como una ramera. Algunos hermanos están así. No está con Dios. Finalmente será reducido a un bocado de pan. ¿No? Esto es palabra de Dios. Una situación en la que solo queda un bocado de pan está destinado a quienes han abandonado su vida cristiana. Si una persona abandona su vida cristiana y se va al mundo, pero las cosas realmente le van bien, entonces es necesario comprobar si la salvación que recibió es real. Dios no se rinde con la persona que han abandonado su vida cristiana, sino que continúa sacudiéndola para hacerla regresar. Pero si se llena de más abundancia sin ninguna dificultad, no es diferente del alimentar continuamente a un cerdo que será cocinado en un día festivo para engordarlo para ese día. Significa que puede que no sea una persona salva. Si una persona salva abandona su vida cristiana y abandona la iglesia, no le queda más remedio que regresar vacío con solo un bocado de pan. Definitivamente sucederá de esa manera, ¿no? Jeremías 17.
Jeremías 17, versículo 5. Jeremías 17, versículo 5. Yo leo, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Versículo 13. 13, leamos juntos. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová de aguas vivas. Descuidar la iglesia y la comunión significa abandonar una vida de fe. Mismo significa. Esa persona está preparada para ser maldecida y deshonrada. Definitivamente sucederá. No está escrito en la Biblia. La vida cristiana nunca debe ser secundaria. Y pensemos nuevamente en las palabras de Noemí. Vamos a volver. Ruth 1, capítulo 21. Capítulo 1, versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Aquí dice, Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Esto muestra que Noemí tiene la comprensión correcta de cómo es Dios. Confiesa que no fue simplemente mala suerte lo que lo trajo de vuelta sin dinero y en la miseria, sino que se equivocó al ir a Moab y que Jehová lo ha traído de vuelta vacío para darse la vuelta. Sino que se equivocó al ir a Moab, ¿sí? Es un reconocimiento de que Dios puede llenar una vida vacía o vaciar lo que está lleno según su voluntad. Confiesa que cometió un error y regresó vacío. Lo que podemos ver de esto es que es muy importante tener una comprensión correcta de quién es Dios. Eso trae humildad que devuelve al hombre a su posición original. Esa verdadera humildad trae consigo el verdadero arrepentimiento. Noemí salió rica y volvió vacía. A pesar de todo, la situación de vacío se restablece más tarde a un estado de llenado a través de un redentor llamado Boaz. Porque pues fue posible recuperarse llenando nuevamente los vacíos. Esto se debe a que hubo un verdadero arrepentimiento que surgió de la comprensión correcta de quién es Dios. Admite que la razón por la que estoy vacío es porque Dios me hizo vacío debido a mis errores. Encontrar la causa del problema en mi relación con Dios es el punto de partida para resolver el problema. Noemí no buscó la causa de su realidad en otras personas o condiciones. Encontró su causa en su relación con Dios. La vio a luz de la soberanía del Todopoderoso. 21.
Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Interpretó todos sus problemas en su relación con Dios. Dios, no otra persona, con Dios. Una persona que sabe que los problemas que le sucedieron provienen de Dios, cree que Dios puede quitarlos nuevamente. Entonces puede levantarse nuevamente arrepintiéndose y orando a Dios con esperanza. Así es donde es otorgan el consuelo y la gracia de Dios. En cambio, las personas que no pueden reconocer que el sufrimiento proviene de Dios, terminan culpando a los demás y a las personas que los rodean por la causa de sus problemas. Incluso llegan a culpar a Dios. Todo está bajo el control de Dios. Además, debemos reconocer correctamente que existe una razón para la voluntad de Dios. Por lo tanto, es una actitud adecuada comenzar a resolver el problema desde la relación de uno con Dios. Jehová Dios, quien guía a su pueblo, disciplina a los que ama con el santo propósito de hacerlos partícipes de su santidad. La razón por la que se siente disciplinado es porque sabe que ha pecado contra Dios. También porque confía en Dios que me disciplina y sabe que Él me guía por el camino correcto. 22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. El hecho de que aquí comenzara la cosecha de cebada significa que era la época de mayor alimento en la tierra de Israel. Ruth y Noemí regresaron casualmente en un momento en que había mucha comida. Llegaron a Belén en el momento más oportuno, cuando por muy pobres que fueran no morirían de hambre. Ya hermanos, el tiempo del regreso es el tiempo de la gracia. ¿Cómo? El tiempo del regreso es el tiempo de la gracia. Descuidó o abandonó la vida cristiana y cuando es castigado por los pecados, no es momento de pensar en otra cosa. Si se levanta y regresa enseguida, desde el momento en que regresa, Dios derrama gracia. Él espera ansiosamente vuestro regreso y les prepara la gracia. Cuando vuelve, por casualidad, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. La cuestión es, ¿me doy la vuelta y regreso o no? La cuestión es, ¿me doy la vuelta y regreso o no? Cuando me arrepiento y me alejo del pasado en el que me faltaba, Dios derrama la gracia que ha preparado
para ese momento. Cuando decepcionamos al Señor con nuestros defectos y pecado, además, cuando dudamos en darnos la vuelta en arrepentimiento debido a diversas preocupaciones, debemos recordar. Hermanos, aunque tienen pecado, tenemos que dejar de eso ahora. Entonces, Dios derrama la gracia. Tenemos que perdonar los hermanos y tenemos que dejar mi pecado desde ahora. Entonces, puede recibir una bendición desde ahora. ¿Por qué? Cuando regresamos, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ya sí. Si hoy día dejé su pecado, pueden comer la cebada. ¿No? Pueden comer cebada, la gracia. Debemos tener presente que hay gracia preparada para nosotros los que volvemos atrás. ¿Entienden? Hermanos, mírame. Aunque recibimos salvación, tenemos pecado ante Dios, ¿no? No iremos al infierno por este pecado, pero Dios no está contento por este pecado. Entonces, tenemos que dejar este pecado hoy día. Entonces, Dios va a derramar la gracia a nosotros. ¿Entienden? Ya. Tengo algo que decirles. Hace 2 semanas compramos un televisor, las ganancias de bazar, más el dinero donado por la iglesia coreana. Creo que más personas se salvarán a través de este televisor. Voy a poner durante esa semana, antes de empezar el seminario, esta parte, ¿sí? Okay. Hermanos están aquí, ahora duelen su, 뭐지? cuello, ¿sí? Sí, para ver esto, ¿ya? ¿Sí? ¿Sí? Ya, los que sienten atrás, más inteligentes, ¿ya? Sí. Ya, pero tengo un favor más que pedirles. Escuchen bien, por favor. Los adultos de nuestra iglesia están recibiendo muchas palabras, ¿no? Todos los sermones dominicales, sermones de los miércoles e incluso reuniones de distrito, los adultos cuentan con suficientes palabras. Por el contrario, este no es el caso de los estudiantes de nuestra iglesia, kinder, primaria, adolescentes. Las palabras que se les suministra es demasiado escasa. Es verdad. Especialmente durante los seminarios de la Biblia, me duele el corazón, porque no se transmiten las palabras apropiadas para el grupo de edad. Sería un error pensar que nuestros hijos solo necesitan venir a la iglesia. La mayoría de los niños van a la iglesia cuando son pequeños, pero cuando se hacen adultos, caen
en pecado y se alejan de la iglesia. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no fueron verdaderamente salvos. Durante el diluvio de Noé, cuando la paloma fue enviada, regresó. Pero no regresó el cuervo. No, ¿saben? Los que tienen vida volverán al Señor aunque se hagan adultos y se les dé autonomía, pero los que no tienen vida no son así. Pensar que solo asistir a la iglesia resolverá todo es una idea realmente necia. Los maestros de las escuelas de la iglesia y cada padre deben tener relaciones estrechas. Tiene que ser. El comportamiento de los niños en el hogar, en la iglesia, es en su mayoría diferente. ¿Saben cuál es el error más común que cometen los padres? Creen que conocen bien a sus hijos. No. Y creen que podrán controlarlo incluso cuando crezcan. Es un gran error. La mayoría de los padres no sabrán lo que hacen en la iglesia. Hay muchas más cosas que los padres no saben sobre sus hijos de las que saben. Por lo tanto, el maestro de la escuela de la iglesia y cada padre deben hablar por teléfono con frecuencia y seguir preguntando sobre el estado del niño en la iglesia. Escuchen atentamente, por favor. Además, debe decirle al maestro de la escuela de la iglesia qué tipo de personalidad tiene su hijo en casa. Actualmente hay 8 maestros en la escuela de la iglesia que están haciendo todo lo posible para enseñar a los niños. Estamos invirtiendo dinero y tiempo para criar a los niños para que puedan salvarse y convertirse en cristianos rectos. Oren por las escuelas de la iglesia y los maestros. Tienen que hacer. Y cuando los niños son pequeños, deben escuchar muchos seminarios de la Biblia. Deben escuchar. Cuando los niños son pequeños. Solo entonces podrán estar seguros de su salvación. Sin embargo, en lugar de seminario de la Biblia para adultos, deberían escuchar el seminario para primaria y adolescentes. Hasta ahora era un entorno muy difícil hacer los seminarios de la Biblia debido a la falta de espacio en la iglesia. No hay espacio para ellos. Era un ambiente donde era imposible transmitir la palabra en vivo a los niños. Y no había suficientes lugares para transmitirlo. No obstante, los profesores de las escuelas dominicales están creciendo actualmente. Y dado que estamos realizando varias mejoras en el sistema, creo que pronto los niños también podrán recibir en vivo seminario de la Biblia apropiados para su edad. Espero que oren mucho por esto. De momento en la sala de kinder, niños de kinder. Y en la sala de primaria, los niños de primaria escuchan el seminario de la Biblia en video. Pero los adolescentes no tienen lugar.
siempre escuchan las palabras de los adultos, pero les resulta difícil entenderlas. No podrán entender bien por seminario de la Biblia para adultos. No hay ningún espacio dedicado en la iglesia que ellos puedan usar durante los seminarios de la Biblia para adolescentes. Es tan peligroso. Después 1 año, después 2 años, ellos serán jóvenes. Ellos tendrán su voluntad. Si no serán salvos, ellos vayan a ir fuera con su voluntad, fuera de la iglesia. Por eso, durante adolescente, tienen que recibir salvación. Por eso ahora necesitamos ayudar. Para utilizar la cocina del 4º piso, bloqueamos las ventanas que está abierta. Luego instalé parlantes y un micrófono. Ahora tenemos que instalar ahí un televisor y un soporte rack para dejar espacio a los adolescentes. Solo entonces podrán escuchar plenamente la palabra sin desviarse de ese seminario de la Biblia. Hermanos, no piensen que los niños se salvarán solos cuando crezcan. Es una ilusión. Si los niños no son salvos cuando son pequeños, todos volarán como cuervos. Espero que puedan ayudarme con esto. Les pido que participen con ofrendas para preparar un lugar para los seminarios de la Biblia para adolescentes. Hay cajas de ofrendas en los pisos 1, 2, 4. Estaremos recolectando ofrendas allí hasta la próxima semana. Y con esa ofrenda instalaremos un televisor y un soporte rack en el 4º piso y crearemos un espacio dedicado para seminarios de la Biblia para adolescentes a partir de este seminario de la Biblia. Estamos seguros de que más personas se salvarán gracias a nuestro sacrificio. Y quedan una semana para el último seminario de la Biblia en 2024. Evangelicen activamente no solo sus familias, sino también a quienes les rodean. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Van a hacer? ¿Sí? Entonces, espero que muchas personas vengan a la iglesia esta vez, reciban a la salvación. Vamos a predicar durante esta semana, ¿sí? El último semana para invitar los almas para este seminario. Y ayúdame, por favor, para evangelizar los adolescentes. Ayúdame por las ofrendas. Vamos a orar. Dios el Padre misericordioso, gracias por las palabras que necesitamos. Queremos vivir una vida que agrade a Dios. Nos ayudes que vivamos como aprendan hoy. Por favor, guíanos para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Habrá un seminario de la Biblia este noviembre. Por favor, ayúdanos para abrir nuestra boca para que pueda predicar el evangelio a nuestra familia y vecino. También queremos que podamos edificar nuestra fe por medio de este seminario. Por favor, Espíritu Santo esté con nosotros
juntos que manifiestes tu obra, que ninguno de nosotros se pierdan en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.